Para todo un mundial, la FIFA encontró la manera de apartar la mirada de Argentina. Un silbato suave por aquí, una tarjeta roja desaparecida por allá, una carta privada efusiva elogiando su profesionalismo mientras el mundo gritaba. Cada vez que Argentina cruzaba una línea, la mano caía sobre sus cabezas y el problema desaparecía silenciosamente. Bueno, simplemente dejó de desaparecer porque la FIFA acaba de hacer lo único que se pasó todo el torneo evitando. Puso las acusaciones por escrito en papel oficial con un lenguaje que no se puede retractar. Cargos de agresión, no conducta antideportiva, no un incidente lamentable. Cargos de agresión contra jugadores del equipo que la FIFA ha sido acusada de proteger todo el verano. Y una vez que algo es un cargo formal, no hay forma de borrarlo. Déjenme guiarlos exactamente a través de lo que se ha presentado, por qué arrastra a toda la Federación Argentina y a una guerra de décadas. ¿Y por qué este es el momento en que la red de protección de la FIFA finalmente se quedó sin camino? Comiencen con el titular porque es genuinamente impactante verlo declarado tan crudamente por la propia FIFA. Tras una investigación de una semana llevada a cabo por un fiscal independiente sobre los sucesos posteriores a la final, el Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto un procedimiento formal y los cargos se acumulan. Leandro Paredes se enfrenta a 3 cargos de agresión. 3. Nahuel Molina se enfrenta a 2 cargos de agresión, uno consumado y otro intentado, además de un cargo por conducta antideportiva. El entrenador asistente Roberto Ayala se enfrenta a un cargo de agresión. Thiago Almada se enfrenta a un cargo por conducta antideportiva, y en un giro que nadie esperaba del todo, el propio Gavi de España también ha sido acusado de conducta antideportiva. Pero no se equivoquen sobre dónde recae el peso. Los cargos de agresión contra Paredes, Molina y Ayala son los graves. Y bajo el propio Código Disciplinario de la FIFA, un cargo de agresión conlleva una suspensión de al menos 3 partidos, con la puerta abierta de par en par a mucho más. Si estos se sostienen, estamos hablando de suspensiones prolongadas para una gran parte de la columna vertebral de Argentina. Y ya saben lo que describen estos cargos porque las imágenes dieron la vuelta al planeta. Paredes fue la chispa. Golpeó al español Eric García en la garganta con la mano abierta y lo derribó al suelo. Luego, él y Almada empujaron a Gavi al césped. Molina, según muestran los videos, lanzó un puñetazo a la boca del estómago del capitán de España, Rodri, cuando Rodri pasaba corriendo para celebrar. Y Ayala, un miembro del cuerpo técnico, recuerden, fue captado por las cámaras, pareciendo golpear a Dani Olmo. Un incidente que luego intentó minimizar calificándolo meramente de empujón. 3 jugadores y un entrenador. 3 cargos, 2 cargos, 1 cargo. Eso no es una vibra, ni una petición, ni una opinión improvisada. Esa es una hoja de cargos numerada. Y hagan las cuentas de lo que podrían significar esos cargos porque es brutal. 3 partidos es el piso para un solo cargo de agresión. El mínimo absoluto. Paredes se enfrenta a 3 cargos separados. Sumen esos. Hagan el cálculo de las circunstancias agravantes de hacerlo después de una final de la Copa del Mundo frente a todo el planeta y se enfrentan al tipo de suspensión que podría borrar una porción enorme de la próxima campaña de Argentina. No es una palmada en la muñeca. Molina, con 2 cargos de agresión más conducta antideportiva, está en un peligro similar. Y que un entrenador sea acusado de agresión es un territorio genuinamente raro. Ayala no es un jugador que perdió la cabeza en el caos de la competencia. Es parte del cuerpo técnico y se supone que el cuerpo técnico es el que separa a la gente, no el que reparte golpes. Luego está el detalle que debería hacer que todos los que siguieron esto se detengan. Gavi, el centrocampista de España, uno de los jugadores derribados por Paredes, una de las víctimas, ha sido acusado él mismo de conducta antideportiva. Sienten la ironía. Este es el mismo Gavi que hace semanas dijo públicamente que no creía que los jugadores de Argentina debieran ser suspendidos en absoluto, que era solo parte del lado más violento del fútbol. Tendió una rama de olivo y ahora está en la misma hoja de cargos que los hombres que lo maltrataron. Piénsenlo como quieran. Les dice que el fiscal de la FIFA arrojó una red amplia y no estaba simplemente cazando argentinos, lo cual paradójicamente hace que todo el asunto sea más difícil de eludir para la FIFA porque parece un proceso, no una caza de brujas. Ahora, aquí está la línea que importa, y es toda la razón por la cual esto es diferente de todo lo que vino antes. ¿Recuerdan la tarjeta roja desaparecida? En medio de esa pelea, los propios sistemas de la FIFA destellaron una tarjeta roja para Paredes, y luego, silenciosamente, en tiempo real,
Fue borrada y no se tomó ninguna medida en el campo. Durante semanas, ese pequeño acto de desaparición ha sido el símbolo perfecto de cómo la FIFA maneja a Argentina. Aparece un problema y luego se desvanece. Pero no se puede borrar un procedimiento disciplinario formal. No se puede descartar silenciosamente un documento que la propia FIFA publicó ante el mundo. Este está en el registro y se queda ahí. La propia declaración de la FIFA confirmó que a los acusados se les ha brindado ahora la oportunidad de presentar su postura, después de lo cual el comité fallará. Traducción: la maquinaria está funcionando. Es pública. Y esta vez no hay forma de hacerlo desaparecer antes de que nadie se dé cuenta. Pero los jugadores son solo la mitad del asunto, porque la FIFA no se detuvo en la pelea. Abrió un segundo caso más amplio contra la propia Asociación del Fútbol Argentino. Y este es un catálogo. La federación se enfrenta ahora a procedimientos por toda una serie de presuntas infracciones a lo largo de varios partidos en el torneo. Utilizar un evento deportivo para una demostración política no deportiva, mala conducta del equipo, discriminación y abuso racista, y fallas de orden y seguridad. La hoja de cargos de la FIFA hace referencia a cánticos y gestos discriminatorios, saques iniciales tardíos, incumplimiento de los protocolos de partidos y seguridad, mensajes inapropiados mostrados por el equipo y por los aficionados, y objetos arrojados por los espectadores. Lean esa lista de nuevo. Eso no es una mala noche. Eso es la FIFA alegando formalmente que la conducta de Argentina fue un problema durante todo el torneo. El patrón exacto que este canal y millones de fanáticos estuvieron señalando durante semanas, ahora escrito en procedimientos oficiales. Y un caso a nivel de federación es su propio tipo de peligro, porque no recae sobre un solo jugador, recae sobre toda la organización y abre la puerta a multas, sanciones formales y una mancha negra permanente contra el nombre de la AFA en los registros de la FIFA. El elemento de discriminación y abuso racista es especialmente pesado. Esos están entre los cargos que la FIFA trata con más seriedad, y un organismo rector que ha pasado años presentándose a sí mismo como el enemigo de la discriminación no puede permitirse el lujo de restarle importancia. Así que la AFA no solo está defendiendo una bandera, está defendiendo su reputación en 4 frentes diferentes a la vez. Antes de llegar a esa bandera, un hilo más que vale la pena tirar porque alimenta directamente el caso de agresión. Ayala, el entrenador asistente acusado por lo de Olmo, finalmente se disculpó, más o menos. Dijo que lo sentía, pero inmediatamente lo socavó insistiendo en que fue más un empujón que un puñetazo y culpando a algo supuestamente dicho. Olmo no se tragó nada de eso. Llamó públicamente mentirosa la disculpa de Ayala, señalando que no había dicho nada para provocarlo y que alguien que justifica un golpe no lo siente realmente. Así que la única disculpa del campamento de Argentina llegó precargada con una excusa y fue devuelta directamente. Y ahora el hombre que la dio está mirando fijamente un cargo formal de agresión. La contrición resulta que funciona mejor cuando no es una coartada. Y en el centro de ese caso de la federación está la bandera. Después de que Argentina venciera a Inglaterra en la semifinal en Atlanta, varios jugadores, Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi entre ellos, tomaron una bandera de la multitud y la sostuvieron en el campo durante las celebraciones antes de tenderla sobre el césped. Decía: las Malvinas son argentinas, siendo Malvinas el nombre argentino para las Islas Falkland, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur que Argentina ha reclamado durante mucho tiempo. Y aquí es donde radica la cuestión que lo convierte en un asunto de la FIFA, en lugar de simplemente una declaración política. La FIFA y los legisladores del fútbol tienen una regla clara y establecida en contra de usar un partido para hacer demostraciones políticas. Banderas, eslóganes, símbolos políticos están prohibidos. Punto final. Así que en el momento en que se levantó esa bandera, no era una cuestión de si estás de acuerdo con el sentimiento. Fue un incumplimiento directo de una regla que todos en ese equipo sabían que existía. Voy a mantenerme neutral sobre la cuestión de la soberanía en sí porque esa es una disputa internacional genuina y dolorosa, no una opinión sobre el fútbol. Lo que sí les daré es el contexto con sobriedad. Las Falklands han estado bajo dominio británico desde la década de 1830. Argentina lo disputa, y en 1982 los dos países libraron una guerra de 74 días por las islas en la que murieron más de 900 personas. 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles.
Este no es un tema ligero para ninguna de las naciones, que es exactamente por lo que arrastrarlo a un campo de la Copa del Mundo siempre iba a detonar. Y vaya que detonó. Un portavoz del primer ministro del Reino Unido respondió incisivamente que la Copa del Mundo tal vez no sea de Gran Bretaña, pero las Islas Falkland definitivamente sí lo son. La Casa Blanca, a través del jefe de su grupo de trabajo de la Copa del Mundo, se fue por el otro lado y defendió a los jugadores argentinos bajo los argumentos de la libertad de expresión, invocando la primera enmienda. Así que tenías a dos gobiernos intercambiando disparos por una sábana en un campo de fútbol, lo que te dice exactamente por qué existe la regla de la FIFA contra los mensajes políticos. Mantengan las guerras fuera del campo. Y este ni siquiera es un territorio nuevo para Argentina. En 2014, la FIFA los multó con 20.000 libras por sostener una versión aún mayor de esa exacta misma bandera de las Falklands antes de un amistoso contra Eslovenia, así que ya habían sido multados por eso antes. Conocían la regla y lo hicieron de nuevo en el escenario más grande del deporte. Esa es la parte que hace que la defensa del calor del momento sea más difícil de ejecutar. Y esto fue una repetición, no algo de una sola vez. Entonces, juntemos los dos casos y veamos el panorama completo porque es asombroso. Argentina, en un solo torneo, se enfrenta ahora a 3 jugadores y un entrenador acusados por una pelea posterior a la final. 3 de ellos con agresión, y su federación acusada de demostración política, mala conducta del equipo, discriminación y abuso racista, y fallas de seguridad en múltiples partidos. Esa es una montaña de procedimientos de una sola Copa del Mundo. Y recae sobre un equipo que estuvo a un solo gol de convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde Brasil en 1962. Los campeones defensores no solo perdieron la final, convirtieron su defensa del título en la campaña con más cargos en la historia reciente. Lo cual nos lleva a la parte que Joey y todos los que están viendo realmente quieren que diga en voz alta. Este es el momento en que la protección de Argentina por parte de la FIFA finalmente se vuelve imposible. Piensen en todo el arco. Todo el torneo. La acusación contra la FIFA fue el favoritismo. Que Argentina recibió los cobros, obtuvo el beneficio de la duda, obtuvo los conteos de faltas suaves, obtuvo una tarjeta roja que se materializó y luego desapareció. Luego, después de la final, el propio presidente de la FIFA le envió a Argentina una carta privada elogiando su profesionalismo, mientras su propio fiscal estaba construyendo un caso en su contra. Una filtración tan sorda que se convirtió en su propio escándalo. Quédense con esa secuencia por un segundo. El jefe del fútbol mundial felicitando cálida y personalmente a un equipo por su profesionalismo en el momento exacto en que los jugadores del equipo estaban a punto de ser acusados de agresión. Si los cargos prosperan tal como están redactados, esa carta envejece convirtiéndose en uno de los documentos más vergonzosos del deporte, porque significa que el presidente estaba alabando el profesionalismo de hombres, que su propia organización se estaba preparando para procesar por golpear a personas. Y el patrón histórico respaldaba todo. Después de Qatar en 2022, Argentina fue sancionada por sus celebraciones y el castigo completo fue una multa de unos $25.000 sin tocar a ningún jugador. Acusarlos entonces, apenas rozarlos. Ese era el libro de jugadas. Pero el libro de jugadas solo funciona en las sombras, y la FIFA acaba de encender las luces sobre sí misma. Al abrir formalmente procedimientos de agresión y publicarlos, la FIFA se ha encajonado a sí misma. No puede ahora entregar silenciosamente una multa a Paredes y seguir adelante porque el cargo es agresión, y la agresión conlleva un piso de 3 partidos escrito en su propio código. No puede fingir que el caso de la Federación no existe porque enumeró los artículos públicamente. Prácticamente ha forzado su propia mano. La organización que pasó un mes encontrando formas creativas de evitar disciplinar a su equipo más comercializable, ha creado ahora un rastro de papel que hace que la evasión parezca un encubrimiento. Esa es la trampa. Proteger a Argentina en este punto después de todo esto por escrito. Y no solo confirmas cada teoría de favoritismo, las fijas en concreto. La FIFA tiene que actuar ahora, no porque quiera, sino porque no se ha dejado ninguna salida. Ahora, con justicia. Y esto importa. Un cargo no es una condena. Y no voy a fingir lo contrario. La propia declaración de la FIFA es explícita en que los acusados tienen la oportunidad de presentar su caso antes de cualquier fallo. Paredes, Molina, Ayala y la AFA tienen derecho a defender su postura, y algunos de estos cargos pueden suavizarse o descartarse por completo. Eso es el debido proceso.
y se aplica incluso a las personas cuya conducta encontraste vergonzosa ante las cámaras. También vale la pena señalar que el español Gavi también fue acusado, lo que va en contra de la idea de que este es un ejercicio puramente anti-argentino. La FIFA arrojó una red amplia y atrapó a una víctima tanto como a los agresores. En cuanto a la bandera, hay una dimensión humana que tampoco puedes ignorar. Las Malvinas están tejidas en la identidad y el dolor argentino de una manera que no es cínica, y para esos jugadores no fue un truco publicitario. Fue una convicción. Aún así rompió la regla. Pero romper una regla de mensajes políticos por sentimiento nacional es una categoría moral diferente a golpear a un hombre en la garganta. No todos los elementos de esta hoja de cargos merecen el mismo peso, y un proceso justo debería tratarlos de manera diferente. Pero aquí es donde aterriza, y aterriza fuerte. Durante todo el torneo, la pregunta fue si la FIFA alguna vez mantendría a Argentina al mismo nivel que a todos los demás. Finalmente tenemos el comienzo de una respuesta, y está por escrito. La diferencia entre esto y cada controversia previa es la permanencia. Un fallo suave se olvida. Una tarjeta roja desaparecida pasa al olvido de la memoria. Una carta amistosa se niega. Pero un cargo publicado de agresión con un mínimo de 3 partidos adjunto frente a un comité disciplinario que todo el mundo está viendo ahora, no se puede suavizar con una llamada telefónica o una nota cálida. La FIFA construyó un torneo en el que siguió rescatando a Argentina. Luego, los jugadores de Argentina hicieron algo ante las cámaras que el propio código de la FIFA llama agresión. Y la federación hizo algo a lo largo del torneo que el propio código de la FIFA llama una demostración y una falla de seguridad, y en algunos lugares abuso racista. Y ahora el órgano rector tiene que elegir públicamente y de manera oficial, lanzarle el libro de reglas al equipo que se le ha acusado de proteger, o demostrar que la acusación es verdaderamente cierta para siempre. No hay ninguna versión de esto en la que la FIFA salga limpia. Castigar a Paredes, Molina y Ayala adecuadamente. Y es una admisión de que la conducta realmente fue así de mala. La misma conducta por la que el presidente de la FIFA los felicitaba días después. Volverse suave. Desestimarlo con multas simbólicas. Y cada persona que pasó este verano diciendo que Argentina estaba siendo protegida, recibe el comprobante. La pesadilla que comenzó con una pelea al pitido final se ha convertido en un caso formal contra 3 jugadores, un entrenador y toda una federación nacional, y ha arrastrado la propia credibilidad de la FIFA al banquillo de los acusados junto con ellos. Argentina vino a defender una corona y se va con una hoja de cargos. La FIFA vino a celebrar el mejor espectáculo del mundo y se va con una decisión que no puede ganar, y lo único que no pueden hacer por primera vez en todo el torneo es hacer que desaparezca. Así que aquí está la pregunta real y quiero su lectura honesta. Cuando salgan los fallos, la FIFA finalmente le lanzará el libro de reglas a Argentina, o encontrará una última manera de protegerlos y exponerse para siempre. Díganme hacia dónde creen que se inclina abajo. Y en el momento en que el comité disciplinario dicte sanciones reales, desglosaré cada una de ellas en cuanto sea oficial. Esta historia está muy lejos de terminar.